John Maynard Keynes fue un economista británico que replanteó el enfoque sobre el sistema capitalista concebido hasta la primera mitad del siglo XX. Una de sus principales ideas era que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. Nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge, Inglaterra. Fue el primer hijo de John Keynes y Florence Brown, una familia destacada por su alto nivel cultural. Su padre, John, era profesor de economía de la Universidad de Cambridge y su madre fue una de las primeras mujeres que logró estudiar en las universidades británicas. En este ámbito familiar, John Maynard se educó bajo los principales estándares de la burguesía de la época. En 1897 obtuvo una beca para estudiar en el Colegio Eton y en 1902 ingresó en el King's College en la Universidad de Cambridge, donde estudió matemáticas y teorías de probabilidades para finalmente optar por los estudios de economía. En 1906, Keynes ingresó en la Indian Office. Con mucho tiempo libre, dada la poca cantidad de trabajo que recibía, comenzó a escribir un tratado sobre el sistema monetario indio y un ensayo sobre la teoría de la probabilidad. En el año 1919, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, fue representante británico en la Conferencia de Paz de París. Se opuso a los términos económicos del Tratado de Versalles y dimitió para después escribir Las consecuencias económicas de la paz, en la que predijo con acierto que las enormes indemnizaciones de guerras impuestas a Alemania la empujarían hacia un nacionalismo económico y a una reaparición del militarismo. Entre los años 1920 y 1930, sus publicaciones de mayor importancia fueron el Tratado de Probabilidades y el Tratado sobre el Dinero. En este último, intentó explicar por qué la economía funciona de forma irregular, soportando con frecuencia alteraciones en los ciclos económicos con expansiones y depresiones sucesivas. En 1944, dirigió la delegación británica para la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, en la que promocionó la creación del Fondo Monetario Internacional. La ambición de Keynes era construir una teoría general del conocimiento y del comportamiento racional, con respecto a la cual los casos de certeza perfecta e ignorancia completa son los extremos. Proponía un enfoque racionalista, centrado en el grado de confianza que es razonable tener en un determinado acontecimiento, dado el estado de los conocimientos que se tiene. Keynes distinguía entre la proposición que expresa la probabilidad de un acontecimiento dado y la confianza que puede tenerse en tal valoración, es decir, el peso del argumento. En su opinión, debemos distinguir tres clases de acontecimientos. En la primera, tenemos aquellos acontecimientos para los que es posible definir la probabilidad como un número racional que va de 0 a 1. En la segunda clase, tenemos aquellos elementos para los que contamos con una base suficiente de conocimientos para expresar opiniones no cuantitativas sobre el ordenamiento parcial de los acontecimientos. En la tercera clase tenemos aquellos acontecimientos para los que nuestra base es insuficiente para formular incluso juicios relativos de esta clase. Cuando nos enfrentamos con acontecimientos que pertenecen a la segunda o a la tercera clase, puede ser racional apoyarse en formas convencionales del comportamiento, conformando o posiblemente anticipando el comportamiento de la mayoría. Como puede verse a partir de este amplio esbozo, la noción keynesiana de incertidumbre desempeñaba un papel decisivo en su teoría del dinero, la renta y el empleo. Keynes ya se había implicado en el debate de política económica. En su tratado sobre la reforma monetaria de 1923 se enfrentó con las tensiones de posguerra, la sensación de inestabilidad relacionada sobre todo con la inflación y el paro, oponiéndose a la receta entonces dominante de la vuelta a las reglas de juego estable, es decir, a mecanismos de equilibrio automático como el patrón oro. Keynes se percató de que la estabilización del tipo de cambio que perseguía el patrón oro
no aseguraba necesariamente la estabilidad de los precios internos, teniendo en cuenta los intereses en conflicto de ahorradores, empresarios y trabajadores. Consideraba que tanto la inflación como la deflación eran perjudiciales para la economía. Así pues, el dinero no debía considerarse neutral y tenía que ser dirigido con la vista puesta en la estabilización de los precios internos. Las novedades más interesantes del tratado se referían a las relaciones entre los aspectos monetarios y financieros, por una parte, y los aspectos reales por la otra. Así pues, Keynes utilizaba en su análisis un esquema de dos sectores. Un sector produce bienes de inversión y otro produce bienes de consumo. Surge así el problema de los numerosos índices de precios, y Keynes demostró que no podía haber una solución unívoca, sino solamente soluciones aproximadas. Definió la distinción entre inversión y ahorro, en cuanto son un efecto de las decisiones de dos grupos distintos de agentes económicos, empresarios y familias. La inversión y el ahorro pueden ser diferentes. Su diferencia determina desequilibrios entre la demanda y la oferta en los dos sectores, con variaciones de los precios que generan beneficios o pérdidas imprevistos, ante los que los empresarios reaccionan con cambios en los niveles de producción y empleo. Keynes destacaba la deseabilidad de un patrón monetario internacional, y en lugar del oro proponía una moneda emitida por un Banco Central Internacional sometido a la obligación de mantener su valor estable en términos de una cesta de 60 bienes comerciales internacionalmente. En este contexto, caracterizado por tipo de cambio fijo entre las monedas nacionales, las políticas monetarias nacionales perdían su autonomía y se hacía necesario recurrir a políticas fiscales y en particular a la obra pública a fin de respaldar el empleo. Keynes rechazó que el estado normal de la economía fuese el pleno empleo y justificó la existencia de equilibrio con desempleo involuntario. Su enfoque constituye un fuerte alegato en contra de los postulados clásicos de Smith y Ricardo, como por ejemplo la mano invisible, el rol del Estado como juez y gendarme, el ajuste automático de los mercados. Sin embargo, dentro de su teoría general puede darse el equilibrio clásico. Lo que sucede es que su teoría es más amplia porque permite analizar, entre otras cosas, situaciones con desempleo. Keynes decía que en el largo plazo la economía podía comportarse como lo predecían los clásicos y neoclásicos, pero que en el largo plazo todos estamos muertos. Establece una teoría de la demanda del dinero, preferencia por la liquidez, así como la incorporación de una función de inversión y de consumo. Los agentes demandan dinero por dos motivos. Motivo transacción, depende del ingreso. Motivos de especulación, depende de la tasa de interés. La innovación de Keynes se encuentra en la introducción del motivo de especulación. Pone énfasis en el dinero como activo, como reserva de valor, frente a otros activos financieros llamados de forma genérica bonos. Los bonos pagan un interés. Cuando la tasa de interés aumenta es más rentable tener bonos. Cuando la tasa de interés disminuye se puede preferir tener dinero en lugar de bonos, ya que el dinero tiene una virtud muy importante, que es su liquidez. Función de inversión. La inversión productiva para Keynes era una función inversa de la tasa de interés financiera. De este modo, si la tasa de interés era relativamente alta, desestimularía la inversión productiva y viceversa. Función de consumo. El consumo para Keynes era una función positiva de ingreso, es decir, mayor ingreso incrementaría el consumo y viceversa. Esta relación no sería proporcional, ya que dependería de la propensión marginal a consumir. Esto es, cuánto se destina a afectar el consumo cuando se varía el nivel de ingreso. Asume que no necesariamente una variación del ingreso afectará completamente el consumo, ya que parte del dinero se destina a ahorro. Profundamente convencido de que la propia esencia del capitalismo es tender a la creación de desequilibrios, especialmente durante las crisis sobrevenidas por sobreproducción y reducción del consumo, arguyó como necesaria la intervención de los gobiernos y estados para recuperar el equilibrio. Planteaba que la iniciativa pública mediante la aplicación de programas económicos permite la recuperación económica en tiempos de recesión, toda vez que no se puede esperar que aquello se produzca por reajustes económicos automáticos que consideraba inexistentes. Keynes afirmó en su teoría general que el ahorro no invertido prolonga el estancamiento económico y que la inversión empresarial requiere la creación de nuevos mercados, nuevas tecnologías u otras variables independientes del tipo de interés o del ahorro. En
los años 70, el keynesianismo fue el centro de las críticas de una nueva doctrina económica conocida como el monetarismo. En casi todos los países industrializados, el pleno empleo y el creciente nivel de vida disfrutados durante los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial estuvieron acompañados de inflación. Los keynesianos siempre admitieron que cuando se logra el pleno empleo iba a ser difícil controlar la inflación, sobre todo si los sindicatos podían negociar sin trabas con los empresarios los aumentos salariales. Por esta razón se crearon una serie de medidas de política de renta para evitar el crecimiento de los salarios y los precios, pero estas medidas no fueron suficientes. A partir de la década de 1960 la tasa de inflación se aceleró de forma alarmante. Según los monetaristas, este aumento de la inflación se produjo por la aplicación de las políticas keynesianas, que mantenían el nivel de desempleo por debajo de su tasa natural, tasa a la que la inflación permanecería estable. Según los monetaristas, la única forma de reducir el desempleo sería disminuyendo la tasa natural mediante políticas en la franja de la oferta, como promover una mayor formación profesional y reducir los beneficios empresariales que favorecieran el funcionamiento de las fuerzas del mercado.